Buenos días, nosotros somos el último equipo y vamos a exponer igualmente el tema de la inclusión educativa en México. Para empezar, pues tenemos que saber que la inclusión es un derecho humano para todas las personas que, independientemente de si tenemos una discapacidad o no, todos merecemos tener la educación. Entonces, aquí vemos dos tratados que nos hablan acerca de cómo fue evolucionando todo este concepto acerca de la inclusión en la escuela. Primero empezamos con la Declaración de Salamanca. Es un acuerdo internacional que establece que las escuelas deben recibir a todos los niños, sin importar sus condiciones físicas, intelectuales, sociales o culturales. Esto representa el punto de partida de la educación inclusiva como un derecho universal. Pero antes de esto, ya desde los años 70 y 80, se hablaba acerca de la inclusión, pero a manera de integración. ¿Por qué? Porque pues antes no era tan visto esto de una manera tan específica, ahora como lo tenemos en las escuelas y en las aulas. Por eso sigue diciendo en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que esto viene siendo un tratado que obliga a los estudiantes a garantizar sistemas educativos inclusivos en todos los niveles. Reconoce la educación como un derecho humano, promueve la igualdad de oportunidades y busca eliminar toda forma de discriminación. Por eso mismo ahorita ya nosotros, al momento de ir a prácticas, pues ya se empezó a implementar pues el poder nosotros también adaptar nuestras planeaciones para todos aquellos alumnos que tienen alguna discapacidad. Y pues ya al final vienen algunas recomendaciones de la UNESCO sobre la inclusión, que vienen siendo algunas orientaciones que impulsan a los países a aplicar políticas inclusivas, en donde defienden la equidad en el acceso, la eliminación de barreras y la atención a la diversidad como pilares de una educación de calidad. Soy Rubí y México firmó la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2007. También se habla en el artículo 24 sobre la inclusión educativa, que no es simplemente dejarlos entrar a la escuela, sino también garantizarles su aprendizaje. En esto se basa la Declaración de Salamanca, que habla que todos debemos estar en un salón regular. Vamos a hablar sobre los cambios en la educación pública y las privadas, ya que en estas hay muchas diferencias. En la pública se creó el programa de fortalecimiento de los servicios de educación especial. Esta busca apoyar al CAM y a USAER. También se enfoca en garantizar que los maestros tengan cursos para capacitarse, mejorar las condiciones de la escuela y dar los recursos necesarios para poder apoyar a estos estudiantes, aunque esto también depende mucho de cada escuela y de los enfoques que lo dan los maestros. Por ejemplo, mi papá está en una secundaria donde tienen un alumno con ceguera. Este alumno, pues aunque se intenta incluir a las clases, se busca también concientizar a la población escolar, por lo que realizaron cursos con un conferencista ciego para que diera su opinión y su punto de vista y concientizara a los alumnos. También cambios en la educación privada, que incluyen intérpretes de lengua de señas mexicanas y adaptaciones de los materiales. Sin embargo, estos dependen de la escuela y también son recursos que pagan los padres de familia, por lo que también depende de su nivel socioeconómico. Bueno, yo soy Andrea Araceli y les voy a hablar de la cultura de inclusión en México, en el ámbito educativo. Bueno, para comenzar, pues los docentes, como sabemos, tienen un papel muy importante en la educación inclusiva. En México los maestros suelen ver la inclusión como un proceso positivo que promueve la equidad, la convivencia y la aceptación de la diversidad. A lo largo del tiempo la inclusión ha ido mejorando en el área escolar. Por ejemplo, pues anteriormente cuando un alumno tenía alguna neurodivergencia, se le mandaba pues a una escuela pues especial y no asistía a una escuela regular. Actualmente pues ya se acepta pues a todos los alumnos por igual y pues ha habido pues estos cambios positivos, como lo había comentado pues mi compañera Rubí, gracias a ciertas leyes y también lo que viene siendo como la nueva escuela mexicana. A pesar de esto, los maestros se enfrentan pues a diversos retos, como por ejemplo pues la falta de capacitación docentes.
Desde el inicio de nuestra formación, no recibimos pues como tal la gran capacitación para abordar toda la diversidad que hay en el aula. También tenemos lo que es la escasez de recursos. Muchas de las escuelas primarias no cuentan con algún maestro pues intérprete o los recursos necesarios para tener pues alumnos con ceguera como sistema de braille, y esto lo pongo muy de la mano con la desigualdad regional. Si de por sí que nosotros estamos pues en escuelas urbanas, pues las escuelas que están en zonas rurales pues todavía tienen un poco más de escasez. Incluso muchas de ellas pues incluso tienen un docente que da en aula multigrado. Entonces sí es mucha desigualdad. También pues lo que es la sobrecarga laboral, por lo regular muchas de las escuelas tienen más de 30 niños a 40 niños, por lo que los maestros no pueden darles no pueden atender las necesidades de los alumnos de forma individual, y eso también pues es un reto que se enfrentan los maestros. Pasando pues a lo que viene siendo los padres de familia, pues como sabemos, donde comienza la formación de los niños, pues es dentro del hogar. Ahí es donde el niño pues aprende pues se desarrolla de forma cognitiva, social y emocional. Y cuando la familia está comprometida pues con todo esto de la educación inclusiva, pues es una fortaleza también tanto como padres y como para maestros. A pesar de esto, también hay unos retos que enfrentan pues los padres, como por ejemplo viene siendo la falta de conocimiento. Muchos padres incluso pueden caer en negación, el no aceptar de que sus hijos tienen alguna discapacidad o presentan alguna barrera para el aprendizaje. También tiene la desigualdad socioeconómica, como lo habíamos visto en clases pasadas. Quienes tienen una familia pues con más economía, pues sus hijos por lo general pues sí tienen más apoyo en ese aspecto, a diferencia de otras familias. La resistencia al cambio, como les comentaba, muchos de los padres tienden a tener como que no lo llegan como a aceptar. Y las limitaciones culturales o sociales, o también la falta de tiempo. Por lo general, actualmente los niños pues ya son más cuidados como por abuelos, por lo que ya los padres no están tan dedicados a sus hijos y no tienen el tiempo suficiente para atenderlos en esta parte. Y ya por último, vamos con los estudiantes. Los alumnos en México ven la inclusión de forma pues bastante positiva, aunque algunos todavía se pueden como que estar un poco cerrados. Esto yo lo veo mucho como relación dependiendo como los valores que fomente ya sea el maestro hacia sus alumnos, o también los valores que tengan los niños pues en casa, de lo que esto puede provocar de que algunos estén cerrados. Lo que promueve la empatía, el respeto y la colaboración. También los alumnos pues se enfrentan pues a estos retos como la falta de comprensión. Muchos alumnos pues tienen miedo pues a lo desconocido, tienen algunos prejuicios o estereotipos, o también tienen faltas de habilidades sociales, lo que quiere decir que a veces muchos de los alumnos no saben cómo tratar con sus compañeros con alguna discapacidad. Bueno, yo soy Adriana Michel y a mí me toca presentar un testimonio. Este testimonio que yo traje me lo compartió una conocida. Es una persona sorda que yo conocí cuando estaba en la prepa y se los voy a compartir. El testimonio dice: hola, me llamo Miriam, nací sorda y a los 3 años me pusieron un implante coclear con el que pude escuchar casi normal y tomé terapias de lenguaje por muchos años. Cuando ya podía hablar y tenía como 12 años, empecé a aprender lengua de señas. Tomé cursos especiales para eso, pero logré dominar la lengua de señas hablando con amigos sordos que conocí en competencias a nivel nacional en el deporte adaptado. Ella es una persona que se dedica al deporte, es una atleta paranacional que representa el estado de Nuevo León y pues es en el ámbito en el que se desarrolla. Por eso nos comparte que su experiencia y el nivel en donde más alcanzó a poder comunicarse con más personas con el lenguaje de señas fue en las competencias nacionales. Tenemos la reflexión. En este caso, como decía nuestra compañera Andrea, pues ella tuvo el apoyo de su familia y pudo tener su cirugía a una temprana edad y acudir a terapias para desarrollar su lenguaje. Y pues el deporte en ella, como ya lo mencioné, es algo muy importante porque fue lo que hizo que
se integrara en una comunidad en donde ella se sentía cómoda. Sin embargo, pues también tenemos puntos a resaltar. En ella tenemos que pues fue hasta la edad de 12 años donde pudo acceder a una lengua de señas, porque antes de eso ella solamente aprendió el lenguaje oral. Y esto pudiera llegar a limitar el desarrollo de su identidad debido a la falta de reconocimiento de la lengua. ¿Por qué? Porque no se puede integrar a la formación. Entonces, pues, es importante que desde la escuela se concientice para comprender mejor la vida de los alumnos sordos. Ok, mi nombre es Roberto Soto Guzmán, número 28 de lista, y vamos a hablar por último de los retos identificados. Entonces vamos a hacer una síntesis de todo lo que se vio en esta presentación, que en pocas palabras, pues el primero y muy notable es la parte de materiales y recursos accesibles, y pues nos menciona que en la mayoría de escuelas no cuentan con el suficiente apoyo, pues más que nada económico o también como curricular, en el cual no se incluyen como libros, no sé, videos o cosas que les puedan servir a los niños con esta discapacidad auditiva, lo que hace que pues les limite su comprensión, su aprendizaje. Y bueno, también se menciona la falta de capacitación en docentes en lenguas de señas mexicanas, que por ejemplo, bueno, si se puede, yo quería dar un ejemplo de que yo cuando estaba en tercero de primaria tenía un compañero en tercero que pues tenía sordera total, o sea, no escuchaba nada de ningún oído, y el maestro, pues, ¿qué es lo que realizaba? Cuando aplicaba las actividades, lo único que hacía era ponerle actividades aparte, pero no estaban relacionadas en el tema, o sea, solamente era de que dibujar o tal, porque el niño al final de cuentas no sabía leer labios y el maestro pues no tenía noción alguna de cómo dar, cómo poder tener una conversación con el alumno, que con lo cual, ¿cuál fue el resultado de esto? Pues claramente el alumno pues no tuvo ningún aprendizaje y al poco tiempo de semanas fue que lo cambiaron de escuela y pues ya no supe más de él. Entonces, y esto se debió a la falta de capacitación del docente, ya que pues no tuvo ni siquiera digo que como que algo de que wow, que sepa todo al 100, sino mínima noción de cómo poder contactar o cómo poder hacer algo para que pueda haber un aprendizaje en el alumno. Y por último, el reto también son las actitudes sociales y los prejuicios. Y aquí pues es que todavía se tiene la tonta, podría decirse, aunque suene grosero, el tonto pensamiento de que los niños se deben de adaptar, o sea, nada más es como que pues ellos se adapten a nosotros y nosotros no hacemos ningún cambio. Y pues, o sea, en lugar de que nosotros como comunidad nos contactemos, como comunidad nos hagamos una idea o que lo podamos considerar la comunidad como una comunidad legítima, como una lengua como tal, su identidad. Y por último, pues las recomendaciones. Ya vimos los contras, ahora vamos a ver los pros de cómo hacer una inclusión efectiva, una inclusión que pues se haga realidad. Y pues primero que nada vamos a hablar del uso de herramientas tecnológicas, y para esto obviamente ocupamos el gobierno que nos dé dinero, porque pues realmente sí es algo muy difícil, más que nada de costear y pues de encontrar en todas las primarias, y pues el uso de ya sea de videos, subtítulos, actividades lúdicas pueden ser visuales, actividades lúdicas para que pueda haber un aprendizaje en los alumnos. También la formación continua de maestros en lengua de señas mexicanas e educación inclusiva. Y para lograr esto, pues, bueno, yo consideraba que obviamente si tiene un título, un doctorado o algo así en lengua de señas mexicanas, pues que mejor, pero eso es muy complicado y muy soñador de ver. Entonces, pues mínimo con que tengan noción alguna de algunas palabras o algo, de manera que puedan realmente dar una clase a un alumno o que sepan cómo darla, y que pues no lleguen en ceros, realmente que no tengan ni idea alguna de cómo poder atender este tipo de situaciones. Y por último, pero no menos importante, vamos a hablar de promover un cambio cultural en la comunidad escolar. Y esto es pues más que nada sensibilizar ya sea a los niños, niñas, los maestros también, porque pues hay muchos cabezas huecas, también los padres de familia, de que pues sí, o sea que la discapacidad auditiva
no es, o sea, no es algo malo, sino que puedas reconocer la lengua como algo real, algo con identidad y no solamente lo excluyan, sino que pueda ser algo que realmente sí le den valor, el valor que merece. Aquí están las referencias. No, bueno, pero y muchas gracias. Sí, referencias. Y ya, la queremos mucho, maestra.